Vamos a ir a otro tema. La Comisión de Salud del Senado aprobó las ideas matrices del proyecto que reformaría FONASA y que crearía un plan de salud universal. La reforma busca garantizar, a juicio del gobierno, una atención de calidad oportuna y con protección financiera. Una iniciativa que, eso sí, ha generado críticas de parte de senadores y senadoras de oposición, quienes señalan que se pretende privatizar el sistema público de salud. Para analizar esta reforma estamos junto a Janet Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud, exdirectora de FONASA y ex subsecretaria de Salud Pública. Janet, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por estos minutos. Y quiero comenzar esta conversación con lo siguiente. ¿Cómo ha visto usted la discusión? ¿Cómo evalúa lo que ha sido el análisis? En algún minuto también hubo un cambio. Se retiró lo que fue la reforma por parte del gobierno cuando cambia el titular del Ministerio de Salud, pero independiente de eso, en algún minuto se hablaba de una reforma integral, donde la parte pública también se reformara con la parte privada, digamos un todo. Eso cambió. ¿Cómo ha visto usted esto? Bueno, lo que yo veo es que la indicación sustitutiva que acaba de ingresar el gobierno y que en realidad la ingresó un par de días antes de que se votara, es una indicación sustitutiva que además termina de privatizar el FONASA, y en eso quiero ser muy enfática. Lo que hace el proyecto de ley del gobierno es que hace dos cosas que matan al FONASA como seguro público. Lo primero es que cambia todas las atribuciones del director de FONASA dentro de la red del Ministerio de Salud a un consejo directivo que está nombrado por 6 años, la mitad de sus miembros, por 3 años, por el tiempo que dure el gobierno, la mitad o los otros 3, y un solo representante de la sociedad civil. El problema es que este consejo directivo y el director de FONASA se transforma entonces en un ejecutor de lo que define este comité directivo. Este comité directivo va a estar conformado por personas nombradas por el presidente de la República, que está sujeto a que haya cuoteo político, a que estas personas efectivamente no necesariamente sean personas que estén en la red pública, sino No es que una pueden designación ser... por alta dirección pública, Janet, en ese punto. No, la dirección pública es el director de FONASA, pero este director en el fondo pasa a Está depender de supeditado un a. directorio Claro. que toma todas las decisiones, incluyendo a quiénes le compran, con qué precios le compran y qué es lo que es efectivamente la manera en que se desembolsan los recursos. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica es que se privatiza FONASA y se transforma en un ISAPRE. Es el primer punto. El segundo punto, que es gravísimo, es que en estos momentos las personas de FONASA tienen acceso a todas las necesidades que tengan, excepto necesidades de salud estética, digamos. Y eso puede haber colas, lo que tú quieras, pero en general el sistema funciona bastante bien. Con este cambio lo que ocurre es que se genera un plan de salud que es lo obligatorio de cumplir, que va cambiando, que puede ir cambiando cada 3 años. Se hace como el ejercicio del auge, solo que el ejercicio del auge tiene que ver con un subconjunto de enfermedades que son algunas que se priorizan, que se ponen garantías adicionales. Acá se transforma un sistema de salud universal en un sistema de salud que solo garantiza un plan básico de salud y todo el resto deja desprotegido. Y lo tercero es que agrega copagos. Agrega copagos por tramos y agrega copagos, ellos lo llaman coaseguro, pero son copagos, que significa que las personas que no pagaban ahora van a tener que pagar por algunas prestaciones. Entonces es un proyecto de ley que atenta contra la salud pública de este país, salud pública que ha sido fundamental, por ejemplo, para responder frente a la pandemia. Janet, Realmente es increíble. sí, en ese punto y está la crítica que se ha hecho en el Congreso con esta indicación sustitutiva y con los elementos que se han adicionado a este proyecto del gobierno cuando se habla de que se privatiza FONASA, que es algo que no... la lógica son conceptos que no pueden cuajar, digamos, pero esa privatización, usted indica, es de alguna manera tomar lo que ha sido las ISAPRES, desde tener un consejo, un directorio, por así decirlo, que sea supeditado al gerente general, o en este caso director de FONASA. También el tema de los copagos. ¿Se está tomando, cree usted, lo que son elementos de las ISAPRES para finalmente reformar FONASA? Se está generando una ISAPRE estatal. Ya. Y realmente es insólito, considerando la evaluación que tienen las ISAPRES y considerando que cuando uno privatiza la salud empiezan a estar en antagonismo el derecho a la salud por una parte y por otro lado
las ganancias financieras. Entonces, yo no entiendo, si tenemos en este momento una crítica transversal, todos, independiente de el partido político, etcétera, a las ISAPRES, ¿cómo puede ser que la propuesta que presente este gobierno sea una propuesta de ISAPREizar FONASA? Ahora, Janet, el punto, las críticas... Disculpa, Sí, por favor. disculpa, pero es que esto es importante. Sí. FONASA maneja todos los recursos de salud del país. Es decir, es como haber hecho de nuevo lo mismo que se hizo con las AFP, en que tú tomas las platas públicas y el manejo de esas platas públicas las transfieres a un manejo que está absolutamente privatizado. Ahora, sí, yo interrumpía para ir al siguiente punto. Usted habla de las críticas a las ISAPRES, que son múltiples, son diversas, desde distintos sectores, bastante transversal, de hecho, ya con el paso de los años, pero que se van enfocando en puntos bien específicos. El tema de las alzas unilaterales, el tema también de el ser cautivo de una ISAPRE y no, pero cuando se le pregunta a los usuarios, hay buenas evaluaciones, no por encuestas hechas solamente por la ISAPRE, sino por otros organismos, de que hay buenas visiones con respecto a las prestaciones. Y hay un tema también práctico, cuando una persona tiene la capacidad, y ese es el problema también obviamente en el sistema integral como se ha tratado de establecer, cuando uno tiene la capacidad monetaria para optar por FONASA o ISAPRE, termina yendo a la ISAPRE. O sea, también hay que tener eso, y eso en algún minuto desde distintos expertos se ha dicho, hay que tomar lo bueno y lo malo. Aquí estamos hablando de un tema bastante más profundo, y algunos dicen desde la oposición bastante más de cambiar un directorio, más que el tema de las listas de esperas, de las colas, que es el gran problema que tiene FONASA, pese a las cosas buenas que tiene actualmente el sistema de salud público. Sí, ojo ahí, porque me voy a referir en un minuto al tema de FONASA y lo público, pero las ISAPRE no son las que generan las prestaciones, ojo. Las prestaciones las generan las clínicas y los establecimientos privados. Lo que hace la ISAPRE es que paga por esas prestaciones, y cada vez paga menos, cada vez el copago es menos, cada vez tenemos que pagar al mes más para obtener lo mismo. Las ISAPRES son un intermediario que cortan en la pasada un montón de plata. Esos son las ISAPRES. Es distinto la provisión privada, es distinto que efectivamente las clínicas y los establecimientos privados hacen una muy buena labor, claro, porque tienen más recursos. Pero esas son dos cosas distintas. No, entonces, la ISAPRE actúa como un seguro de salud privado, finalmente. Actúa como un intermediario, un seguro de salud privado, y la gran queja es en su función específica, que es la protección financiera. La queja con la ISAPRE es que no cumplen su tema, que es proteger financieramente para que las personas reciban la prestación. El gran queja es que suben los planes, de que no cubren, etcétera. Vamos ahora al sector público y al tema. Lo que uno esperaría en un país como el nuestro, que dice que es un país, que se dice que esperamos que efectivamente tengamos protección social para todos, es entonces hacer lo obvio, aumentar los recursos destinados a poder garantizar las prestaciones, de modo tal de que las personas efectivamente tengan la cobertura que requieren. Y además aumentar los recursos, ¿para qué? Y poner los incentivos de contrato para que efectivamente en los hospitales, en los servicios de salud, etcétera, se cumpla con una atención de calidad. Claro. Es imposible terminar con las colas si es que todos los años el sector queda con un déficit de alrededor de $1.000 millones que se va entregando a goteras durante el año por la dirección de presupuesto, y que todos sabemos que ese desfinanciamiento es crónico. Entonces, si queremos un sistema de salud de calidad, tenemos que invertir en ese sistema de salud de calidad. Si no, es imposible. Le estamos pidiendo cosas que es imposible. ¿Esto a su juicio no lo aborda el plan de salud universal propuesto por el gobierno? ¿Qué es lo que ha dicho el Ejecutivo en este caso? Pero de ninguna manera, porque en este momento, vuelvo a insistir, Nicolás, tú puedes tener esperas, pero tú estás cubierto, tú tienes acceso. Claro. Si el plan de salud universal mañana, voy a poner un ejemplo que probablemente es un poco absurdo, pero es solo para graficar, no cubre, no entran las operaciones al corazón en el plan de salud universal, eso significa que aunque ya no vas a esperar, tienes que esperar toda la vida. Y ese plan además va a ir cambiando cada 3 años. Entonces, o sea, vamos a tener en 3 años vamos a decir que vamos a cubrir esto, y en los otros 3 años vamos a decir que vamos a cubrir lo otro. Si la salud se construye a largo plazo,
Nosotros estamos orgullosísimos de nuestro sistema que lleva 70 años, que ha funcionado también de manera integrada en términos de la pandemia y ha funcionado bien Sí. porque efectivamente se le han dado las facultades. Y lo que vamos a hacer con esta ley es retrotraer todo lo bueno y tomar todo lo malo de la isaprizando el FONASA. En su opinión, finalmente, quitándole atribuciones, quitándole facultades a FONASA. No quitándole atribuciones y facultades, sino que cambiando las atribuciones del FONASA a una atribución de un directorio privado, que además deja al Ministerio de Salud en el limbo, porque ¿dónde está la supervigilancia del ministro? Sí, y además eso quería de preguntarle, Janet, ¿en qué posición en este diagnóstico que usted nos está dando, este contexto de cómo quedaría con la reforma, que es también la crítica que se ha hecho desde los parlamentarios que conforman la Comisión de Salud del Senado y también en algún minuto se discutió en la Cámara? ¿Cómo queda el Ministerio de Salud? Porque finalmente, si hay un directorio, si entre comillas, como se está diciendo, se privatiza FONASA, el Ministerio de Salud más bien termina siendo un puente, un intermediario. El Ministerio de Salud queda en teoría a cargo de las políticas, es decir, define las grandes líneas estratégicas. Pero tiene que preguntarle al directorio, una cosa así, presentar al directorio. Claro, pero es el directorio el que define el presupuesto anual, el directorio el que efectivamente hace que este presupuesto vaya al Ministerio de Hacienda, se introduce el Ministerio de Hacienda mucho más en la gestión cotidiana y el director de FONASA pasa, fíjese que incluso es tan brutal que hasta le cambian el nombre, ya no se llama más Fondo Nacional de Salud, sino que se llama Seguro de Salud, ni siquiera Seguro Nacional de Salud, y además se conoce por las siglas FONASA. Entonces, realmente increíble, además en un año en que estamos en un proceso constituyente. Entonces uno dice, estamos pensando la sociedad que queremos. Y este año estamos metiendo así, en el último minuto, la letra chica para dejar amarrado, porque desarmar un proyecto de este tipo, por mucha constitución que haya y todo, son años, y en esos años lo que significa el retroceso sostenido de la salud en Chile. Ya te pega. Otro de los temas relacionado íntimamente con lo que estamos conversando y agradeciendo estos minutos, por supuesto, es que se busca reformar FONASA, pero no se sabe nada de la reforma a las ISAPRES. De hecho, también es una reforma que en algún minuto estaba en el Congreso, que fue retirada. No recuerdo bien si fue con la llegada de Jaime Mañalich o después de Enrique París, porque ha sido, bueno, el tema pandemia obviamente ha dejado estas cosas en un tema más bien de trámite legislativo, más que público, digamos. Pero hubo un cambio también ahí. Y la crítica también que resonó nuevamente, porque no es nueva, es que aquí se busca modificar el sistema público, pero no hay una reforma estructural al sistema privado. ¿Qué opina usted? No de hay eso? ninguna. En la práctica lo que se dice es, tenemos un problema súper importante porque realmente la ISAPRE ha sido una catástrofe global para la ISAPRE. No estoy hablando del sistema de atención privada. Sí. La ISAPRE ha sido una catástrofe para los ciudadanos de este país. Ya, ¿qué hacemos entonces? Llevemos al seguro público a que sea un ISAPRE. Eso es lo que uno lee. Entonces, perdón, yo por lo menos, y yo en general soy bastante ponderada, pero en este caso estoy realmente anonadada. Me parece increíble la poca lectura y además yo diría la ignorancia de lo que es salud y cómo se financia un sistema de salud y cómo se ordena un sistema de salud de quien quiera que sea que está patrocinando o que escribió este proyecto. Janet Vegas, nuevamente muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan relevante para todos finalmente. Que esté muy bien, buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias.